Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. Se acerca el fin del sexenio del presidente López Obrador y el futuro del sector energético en nuestro país no se ve bien. La carga para el nuevo gobierno que iniciará el 1 de octubre próximo será muy pesada debido a las grandes pérdidas y deudas que aquejan a las dos empresas paraestatales, Pemex y Comisión Federal de Electricidad. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Gonzalo Monroy, experto en energía. Buenas noches, Gonzalo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Luis Miguel González Macario Esquetino, buenas noches. Buenas noches. A ver, es parte de la discusión, incluso en las mismas campañas electorales, Gonzalo, en donde el tema central es ¿se puede mantener un modelo, digamos, de supremacía de las empresas paraestatales como el eje de la producción petrolera y de la producción de electricidad? ¿O estamos ante un momento en donde a partir de octubre, gane quien gane, tendrá que modificar esto porque dicen algunos, simplemente no es financiable? Mira, Ezra, qué bueno y te agradezco mucho la invitación. Yo empezaré diciendo que tenemos que empezar desde la parte técnica. Podemos tener opiniones sobre la realidad, pero la realidad sigue siendo una y esta es incuestionable. Y tenemos que empezar sobre todo cuál es el sistema, por ejemplo, que estaba en las campañas, cuál es el estado real del Sistema Nacional de Refinación. Hemos escuchado diferentes opiniones acerca de si hay que cerrar una refinería en Tula, Cadereyta o Madero, pero veamos dónde están los números al día de hoy. Hoy nos damos cuenta que el Sistema Nacional de Refinación no llega ni siquiera a un 50% de utilización, donde rutinariamente está perdiendo entre 8,000 a 10,000 millones de dólares por año, nada más únicamente en la sección de transformación que incluye la parte de refinación, petroquímica y los centros procesadores de gas. Habiendo dicho eso, ¿dónde estamos? Las inversiones se han hecho lo suficiente para mantener este modelo. Y nos damos cuenta que, por ejemplo, se le ha dado cerca de 350 millones de dólares en 5 años a cada una de las refinerías. El problema es de que eso no soluciona absolutamente nada del problema real. Para darte un ejemplo, creo que es muy bueno. Madero. Madero estamos hablando de que requiere inversiones superiores a los 4,000, 5,000 millones de dólares, dependiendo del precio del acero, para operar de una manera, yo te diría que no pierda dinero a un 80% de su capacidad. Lo cual ahí nos diría, a ver, si no vamos a recuperar prácticamente ni un solo centavo, ni un solo dólar de cada barril de gasolina, de diésel producido, y le vamos a meter 4,000 millones de dólares, es extremadamente obvio de que esa recuperación nunca va a existir. El caso, por ejemplo, de Cadereyta es un poco más complejo, porque no exhibe el mismo nivel de deterioro o de abandono como puede ser en el caso de Madero. Y ahí podríamos decir, a ver, podemos decir que ahora el problema es más por el corte medioambiental y obviamente las implicaciones de salud. El problema que estamos viendo, sobre todo en Cadereyta, es de que para reducir las emisiones, sobre todo de dióxido de azufre, tenemos que meterle cerca de 1,000 millones de dólares en diferentes tecnologías que vayan capturando tanto el CO2 como también sobre todo el dióxido de azufre. Un dióxido de azufre que está altamente correlacionado a enfermedades cardiorrespiratorias como el EPOC, cáncer de pulmón y el enfisema pulmonar. Obviamente sigue un problema grave y que los que vivimos aquí en la Ciudad de México, que somos chilangos de abolengo, lo llegamos a ver mucho con la refinería de Azcapotzalco muy cerca de esas instalaciones. Obviamente aquí estamos hablando de 1,000 millones de dólares que le meteríamos a Cadereyta, pero que no va a aumentar una sola gota de diésel o de gasolina, simplemente es para dejar de contaminar. Si quisiéramos igual que Cadereyta ya no esté emitiendo esa contaminación y que no pierda dinero, requerimos otros 4,000 millones de dólares. Obviamente todo esto en un marco de la electromovilidad que va avanzando, quizá un paso un poco más retrasado, un poco más cansino, pero que inexorablemente vamos hacia allá. Obviamente es un sistema, y yo te diría, ahora me voy a ir por el lado de la continuidad, es un modelo que ya está agotado, es un modelo que no nos está dando por un lado mucha contaminación y muchas deudas. Ahora, dime una cosa nada más, esta postura con respecto a que, bueno, pues las compañías que refinan se han convertido en empresas que ganan muy poquito, pero ganan. Y por otro lado dicen, bueno, sí, pero tampoco podemos quedarnos sin ningún tipo de refinación porque estaríamos dependiendo total y absolutamente de mercados externos, el norteamericano fundamentalmente y otros más. Y entonces, esto digamos sería el riesgo para, dicen, la soberanía nacional, porque pues estarías en una condición de debilidad al no tener la capacidad interna de producir. Claro, mira, ahí tenemos que analizar un poquito
dónde estamos y de dónde vienen estos argumentos. Principalmente este tema de la seguridad energética, no tanto soberanía, seguridad energética, se exacerba mucho con la invasión de Rusia a Ucrania. Y obviamente todo el modelo de manufactura, especialmente de Alemania, pero en general de la Unión Europea, estaba basado en el acceso a este gas natural. En el momento que la energía o el acceso a la energía se vuelve parte de un panorama mucho más largo y del cual no se tiene este panorama, se vuelve a poner de realce. Eso tiene mucho mérito y hay que definitivamente analizarlo. Por el otro lado, yo lo que te diría es de que, a ver, Pemex tiene la capacidad de reinventarse. Yo te diría que tenemos que ser muy realistas en ese sentido. Se ha llegado a hablar, incluso la candidata Gálvez, de hablar de biocombustibles, de hablar de hidrógeno, pero hay que reconocer que Pemex al día de hoy no es capaz de producir ni siquiera 10,000 barriles de gasolina premium. El 99% es de importación. Pensar que Pemex va a hacer en el corto plazo este brinco tecnológico tan grande cuando no hay nada que lo avale, por desgracia luce muy poco realista. Aquí lo que yo te diría es, Res, que se tiene que hacer un estudio muy detallado, planificado para llegar a ese resultado. Con Pemex tenemos un catálogo de preguntas y yo diría, una de las controversias en el tema medioambiental es qué tan claro es Pemex a la hora de explicar. El propio presidente reconoció y dice, bueno, el director de Pemex tiene que venir a explicar en la mañanera cómo está el tema de emisiones. Pero yo diría, lo mismo nos pasa con los estados financieros, con los procesos de accidentes. Entonces yo diría, a todo lo que dice Ezra, que es eficiencia, medio ambiente, seguridad, yo añadiría la rendición de cuentas que tenemos de Pemex. Tú que eres experto, que estás monitoreando, ¿qué tan satisfecho quedas con las cuentas que entrega Pemex? Insisto, medio ambiente, finanzas, accidentes. Lo que estás preguntando, Luis, es extremadamente importante y este es un sexenio donde Petróleos Mexicanos, la falta de transparencia ha sido extremadamente notoria y exacerbada. Yo te diría, y lo digo con total responsabilidad, los números que presenta Pemex en sus estados financieros no auditados son muy cercanos a ser fraudulentos. Los números simplemente no tienen sentido. Márgenes de refinación que va en contra de todo lo que está mostrando la industria internacional, especialmente la parte de los Estados Unidos. Habiendo dicho eso, hablemos especialmente de la parte de emisiones. Y, por ejemplo, Petróleos Mexicanos, su estudio de sustentabilidad, donde estaba mostrando dónde estaban saliendo sus emisiones y en qué proporción, dejó de publicarlo desde el 2021. Fue una parte de lo de la pandemia, pero ya nunca se retomó. Por el otro lado, hemos visto, y seguramente la gente se acordará, de los diferentes accidentes que han ocurrido en Pemex. Vimos cuando explotó la plataforma de Apcatún Alfa, donde hubo fallecimientos tanto de trabajadores de Pemex como de sus contratistas. ¿Qué año fue? ¿Nos puedes recordar? 2021. Hay que recordar incluso en el año 2022 estas grandes fugas de metano que en un principio Petróleos Mexicanos pretendió de que esto no había existido, cuando de pronto grupos ambientalistas con imágenes satelitales mostraron el tamaño de la catástrofe ambiental que había sido. Pretender de que Petróleos Mexicanos se lo tengamos que creer simplemente porque sea nuestra empresa del Estado es un gran salto de fe. Necesitamos mucha más evidencia y necesitamos definitivamente más transparencia. Y esto incluso yo te lo llevaré un paso más adelante. Nos hace falta también hablar de esta gran deuda que le tienen a los contratistas. ¿En qué contratos están? ¿Por qué no se les ha pagado? Y es una deuda que cuando lo vemos en pequeña escala, cuando vemos que estos grandes contratistas subcontratan empresas de Villahermosa, de Poza Rica, Ciudad del Carmen, Campeche, ahí es donde vemos un gran nivel de devastación. Y es una cuenta que tenemos ya pendiente, 27,000 millones de dólares. Entre esas cosas, una de las quejas de los proveedores es no hay transparencia respecto a por qué se escoge pagar a unos primero que a otros, por ejemplo. Y lo cual te lo puedo ir adelantando, incluso ahí estamos hablando también de los temas incluso de, no solamente de transparencia, sino también de los espacios de corrupción. Esos viejos coyotes que habían salido, que se habían logrado sacar históricamente por más de 20, 25 años, han regresado por sus fueros. Gente que logra colocarte, que te pueden sacar una factura por el 20% del valor de esta o el 30%. Estas malas prácticas, de nuevo, necesitamos mucha transparencia para entender, yo te diré que incluso la dimensión del problema. Gonzalo, regresando un poquito al tema de refinerías que estabas platicando, hablabas de 4 o 5 mil millones de dólares en Madero o en Cadereyta. 4 o 5 mil millones de dólares te consigues la refinería completa en Texas. O sea, no tienes sentido meterle a estas cosas y las puedes comprar allá. Dirías, bueno, pero la seguridad energética, acabas de hacer 2 Bocas, ¿no? Entonces con eso te alcanza para cubrir.
Yo creo que en vez de meter dinero a esto, podríamos gastar algo en almacenaje, ¿no? Porque ahí tenemos que 2 días o 3 días de gasolina y hay que estar continuamente importando. No, aunque tuviéramos las refinerías en México, no tenemos el petróleo para abastecerlas, porque para 900,000 barriles diarios de gasolina, pues necesitas casi 3 millones de barriles diarios y estamos produciendo la mitad. Entonces, por donde le busques, esto, como decías, el modelo ya no da. Hay que pensarlo de una manera totalmente diferente. Y yo ahí tengo todavía una duda. Dos Bocas han insistido que son 340,000 barriles diarios, pero sigo sin saber si son de procesamiento de crudo o de producción de gasolina. Digo, todavía no producen nada, pero no sé cuánto van a llegar a producir al final. Claro que sí, querido Macario. Yo te diría, son 340,000 barriles de procesamiento crudo. Va a utilizar coquizadoras para poder procesar el crudo pesado maya. Y aproximadamente los números oficiales son que cerca de 180,000 barriles de gasolina y cerca de 120,000 de diésel. La realidad, que es la que se termina imponiendo, es que vamos a estar produciendo alrededor de 100,000 barriles de gasolina, aproximadamente unos 80,000 de diésel y aproximadamente entre 70 y 90,000 barriles de combustóleo. La experiencia de Pemex en ese tipo de plantas, por desgracia, no es la mejor. Hay que recordar de que ahorita las refinerías que tienen coquizadoras es Cadereyta, Madero, dos de las más problemadas, Minatitlán, que es la peor de desempeño de todo el sistema de refinación, y está en construcción Tula. Y obviamente aquí tenemos que esperar a ver los resultados. Lo mismo que les mencionaba Ezra en un principio. La experiencia de Pemex en ese tipo de operaciones no sugiere que vayan a tener un brinco cuántico. No es posible que si reprobaste aritmética de pronto salgas muy bueno para ecuaciones diferenciales. Sí, claro. A ver, además, en el tema de electricidad, para no dejarlo a un lado, es algo que estaría conectado con esto y que de alguna manera se ha convertido en una limitante incluso para el famoso nearshoring. Pero dicen, CFE tiene, digamos, un margen todavía mucho más amplio que Pemex. ¿Es cierto esto? Totalmente, totalmente. Aquí yo te diría que es muy fácil y es la razón por la cual tanto la candidata del oficialismo como Xóchitl Gálvez han hablado justamente de la introducción de energía renovable y es literalmente lo que está a la mano. Es muy fácil darle la vuelta. Así como hablamos de la complejidad de los problemas de Pemex, CFE tiene un modelo muy diferente. Ahí la podemos saber que la cabeza, las decisiones que tome, van a ser implementadas muy rápidamente en la estructura. Habiendo dicho eso, es muy posible que veamos este tipo de introducción de diferentes maneras. Por un lado, vamos a ver con Xóchitl Gálvez probablemente una mayor apertura al sector privado para que se liberen los permisos, para que se le dé la certidumbre de las inversiones y empezar a regresar a un modelo similar que teníamos antes de 2018. Sin embargo, con Claudia Sheinbaum es muy posible también que veamos esta introducción de renovables, pero de la mano de la CFE. Tú quieres comprar un panel, hacer una instalación de paneles, con ellos. Vas a pasar con CFE. Tú quieres hacer una expansión de plantas solares, vamos a hacer la expansión de Puerto Peñasco allá en Sonora. Todo a final de cuentas en esta parte del Estado. Todos estos 5 años que nos las hemos pasado en litigios y juicios, sería la continuación con Claudia Sheinbaum. Quiero volver a Pemex y hay un tema muy sensible políticamente. ¿Qué puede pasar con los trabajadores petroleros? Xóchitl Gálvez, cuando habla de Cadereyta, tiene que hacer un guiño y dice, pero no va a haber despidos. Estamos hablando, se sabe que sobran trabajadores respecto a lo que se necesita para producir. ¿Qué pasaría con eso? Fíjate, esa es donde parece ser, y al menos esa es mi impresión, la candidata Gálvez se lanza un poco precipitadamente. Porque eventualmente tenemos que entender de que cuando está hablando de no despedir trabajadores, simplemente entonces tendremos que relocalizarlos. Lo cual el problema es que las plantas que están cerrando van a cerrar, listo, se extingue la materia de trabajo, pero esos trabajadores se van a poner en otras instalaciones. Obviamente el perfil de estas instalaciones con más trabajadores de forma innecesaria va a terminar empobreciéndolos. Tratar de nivelar entre una cosa y la otra, esa es de las partes más fundamentales. Yo no creo, sinceramente, este brinco de que los podemos recapacitar, darles otro tipo de enseñanza, otro tipo de cosas, porque eso suena muy bien en el libro de texto, pero en la realidad no es como funciona ese tipo de cosas. No son tanto las habilidades y conocimientos trasladables. Y eso de jubilarlos tampoco está sencillo porque ya Pemex trae más jubilados que trabajadores en activo. Es correcto. Es decir, el problema que tenemos es un problema histórico, no es nada más de este gobierno, pero en este gobierno se exacerbó. ¿No sería conveniente, Gonzalo, ir pensando ya en la liquidación de buena parte de Pemex? La apuesta de Macario, cerrarla. Es que sale más barato. Sale más barato y pasas a los trabajadores a otro sistema de retiro y vámonos, mano.
Fíjate, ahí esa pregunta eventualmente, y como siempre lo hemos dicho, Pemex es algo más que una empresa de energía. Pemex es, a final de cuentas, un garante también de temas sociales, incluso de gobernanza. Hemos visto muchísimos ejemplos donde, por ejemplo, Pemex termina regalando una pipa de diésel en alguna población pesquera simplemente para aliviar los ánimos. Este rol que le ha tocado jugar como empresa, pero también como un brazo del Estado en términos de gobernanza, no lo podemos despreciar. Obviamente es ahí donde se tienen que hacer los cálculos políticos, sociales, para poderle dar ese tipo de salidas. Pero inevitablemente yo te diría, es una parte donde el modelo actual simplemente ya no nos da. Bueno, pues ahí están los distintos puntos y vamos a ver finalmente en términos electorales hasta dónde esto puede cambiar en la próxima administración. Gonzalo Monroy, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Al contrario, es un gusto platicar con ustedes. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. Las candidatas Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y el candidato Jorge Álvarez Maínez firmaron el acuerdo de paz, así se llama, propuesto por la Conferencia del Episcopado Mexicano. Las propuestas se basan fundamentalmente, o esta propuesta, en 7 puntos o acciones para construir y fortalecer los tejidos sociales. Entre otras están el refuerzo de la policía municipal o las policías municipales para precisamente retirar al ejército y atender la crisis de derechos humanos que se vive en el país. La renovación y mejora del sistema de justicia y seguridad, una reforma al sistema penitenciario y estrategias de protección para adolescentes frente al tema de drogas y de cooptación del crimen organizado. En este sentido, los candidatos de oposición estuvieron de acuerdo, pero la candidata oficial dice que no está de acuerdo ni con el diagnóstico ni con lo que se plantea. Entonces no entiendo por qué la firmó, pero bueno, la firmó y pues mantienen el diálogo con la Iglesia mexicana. A ver, Macario, se trata de, primero, una posición de la Iglesia en términos políticos, a lo mejor ya se ha dado en el pasado, pero es como que la legitimación del derecho de las iglesias, en este caso, a ser parte del juego político. Porque independientemente del tema de separación entre iglesia y Estado, queda muy claro que este es un factor de poder al cual tienen que atender, e incluso Claudia Sheinbaum, que ha decidido no acudir a determinadas instancias, aquí sí lo hace, y es la única que dice, bueno, pues con lo que se está planteando aquí, yo no estoy de acuerdo, por ahí les firmo y les mando un papelito que diga pues, lo que yo creo que es lo que está sucediendo, ¿no? Sí, como luego se hace en muchos eventos esto de firmo bajo protesta, ¿no? No estoy de acuerdo, pero tengo que firmar y firmo. En realidad, me parece la Iglesia sigue siendo un factor político relevante en México, menos que antes, pero todavía lo suficientemente fuerte como para que los 3 candidatos tengan que estar ahí. Para Claudia Sheinbaum firmar esto significa reconocer que la política de seguridad bajo este gobierno ha sido inútil y eso es lo que no quería hacer. Claro. Por eso pues dice yo no estoy de acuerdo porque pues las cosas están muy bien y nos reunimos a las 6 de la mañana todos los días y con eso se resuelve. Pero la verdad es que creo que la Iglesia en esto tiene mucha razón. Las propuestas no son nada excepcional, son cosas bastante lógicas, de sentido común, cosas que habíamos estado tratando de trabajar en México durante varios años para poder ir cambiando un poco el perfil de violencia que estamos sufriendo y que desafortunadamente bajo este gobierno pues dejaron de hacerse porque pues se impuso la idea de los abrazos y demás que no ha sido muy útil. Yo creo que en este caso en particular tiene un problema muy serio la señora Sheinbaum porque no puede ofrecer algo diferente a lo que está ofreciendo este gobierno porque ella se comprometió a hacer el segundo piso de la transformación, pues tiene que continuar, pero es muy claro que esto no está funcionando. Digo, es muy claro en muchas otras áreas, pero en el caso de seguridad creo que es donde es pues, más doloroso para los mexicanos el fracaso. Algo que, por ejemplo, en días recientes distintos políticos españoles pusieron en evidencia. Sí. Una diputada que vino a platicar aquí, Cayetana Álvarez de Toledo, pero también Pedro Sánchez hablando como líder de la Internacional Socialista y para peor de todo, el rey recibiendo a las madres buscadoras a las que no ha recibido nunca López Obrador. Entonces ha sido muy duro el golpe desde España, no nada más Estados Unidos está jugando en el tema de seguridad, también España, y ahí pues este gobierno no tiene como muchas cartas, ¿no?
Creo que casi todo lo dijo Macario. Yo insistiría dos. No, creo que son dos cosas. Tampoco creo que sirva de gran cosa estos acuerdos. Creo que para el nivel de angustia que vive la población con el tema de seguridad, también uno dice, queremos que se pongan de acuerdo, pero sobre todo que haya resultados. Creo que lo plantea muy bien Macario. La posición de Sheinbaum con mucho era la más complicada. Sí. Y creo que llevó a una disyuntiva que finalmente es la disyuntiva para el 2 de junio, es continuidad o cambio. Y en pocos temas es tan complicado defender la continuidad como en seguridad. Me atrevo a decir, parte del problema de la candidata Sheinbaum está siendo con tener que manejar este tema con estadísticas, como si con las estadísticas se calmara la angustia o el miedo. Cuando dice, tengo este dato, tengo este otro dato, y eso significa que las cosas van mejor. Basta una sola noticia para que uno se le revuelva el estómago. Sea el secuestro de un periodista, aunque luego sea liberado, sea un asalto en el transporte urbano, en donde un señor que vendía papas es asesinado literalmente de regreso del partido de fútbol donde trabajó. Todas estas cosas generan un clima muy complicado. Tengo la impresión que del papel de la Iglesia es como una segunda parte de lo que ya vimos en la mediación en Guerrero. Me parece mucho más legítimo esto porque, como quiera, yo prefiero que pongan a la clase política a ponerse de acuerdo a que pongan a los narcos a ponerse de acuerdo. Que es lo que le pasó a una parte, digamos, del sector eclesiástico, por decirlo así, que tuvo que entrar o tiene que entrar en niveles de Yo estoy negociación. absolutamente en contra. No tiene que entrar. Si no da aviso a la autoridad, es cómplice. Yo lo entiendo. Las buenas intenciones no te excusan. Tienes toda la razón. El problema radica fundamentalmente en que cuando tienes ese vacío de poder, pues alguien lo tiene que llenar. No hay nadie. Entonces, pues te meten a un carril en el que pues no es el tuyo. Era un tratado de Tordesillas, región 4, repartiendo el territorio como si fuera de ellos. Porque, bueno, pues ese es ante el vacío. Cuando no tienes Estado, ahí tienes eso. Es que el caso de Guerrero es realmente trágico, que eso es lo que estamos platicando. Sí. Yo coincido que la Iglesia no tendría por qué meterse en esto. Y dice Luis Miguel, tiene que dar aviso a la autoridad. Y la pregunta clave en el caso de Guerrero es, ¿cuál autoridad? Está controlada por los ardillos en la mitad del territorio y la otra mitad no sé cómo se llamen los otros, pero el caso es que pues ellos controlan todo. Lo acabamos de ver con los señores a los que dan de golpes cachetadas para que cumplan con la extorsión que no están cumpliendo. No hay manera de tener algo resuelto en Guerrero. Yo coincido contigo, la Iglesia no debería meterse, pero pues la Iglesia está tratando de hacer algo, tratando de defender a la gente que está pues creyendo en ellos. No se nos debe olvidar el asesinato de los jesuitas en Chihuahua, por ejemplo, en donde, pues digo, la Iglesia también está sufriendo, igual que sufren todos, el deterioro tan serio que tenemos en términos de control territorial. El Estado mexicano ya no está controlando el territorio. Lo acaba de decir la responsable de seguridad en Estados Unidos. Dijo, pues es que el gobierno mexicano no tiene el control de su territorio. Y aquí pues seguimos con esta chorcha de que... A ver, ¿qué tanto esta temática, el tema de seguridad, puede convertirse en el tema central, digamos, de la campaña electoral? Porque bueno, estamos en plena campaña. Y ahí está la construcción que tiene hecha el discurso de la candidata oficial, bajo el principio de que esto funciona, que se ha trabajado, que se tiene que seguir adelante, etcétera, etcétera. Y está el de la candidata opositora. Yo digo, decirlo claramente, ¿no? Que dice que hay que darle vuelta a este tipo de modelo porque no ha funcionado. Es inevitable que sea el tema más importante en la campaña. Con mucho es el problema más importante, no el único. Está el tema del sector salud, educativo, energético, como ya hablábamos con Gonzalo Monroy. Pero yo diría, parte del problema es que vamos a las urnas con el tema de seguridad más con una especie de fatalismo. Es decir, creo que nadie en su sano juicio tiene esperanzas de que se vaya a resolver. Y
creo que en cualquier caso, volvemos a la firma del acuerdo. Para Sheinbaum era una misión imposible estar en el acuerdo y seguir defendiendo una política que no es solo que no haya funcionado, es el nivel de deterioro es tal que ya hay estadísticas que no se miden. Pongo el caso de encuesta de percepción de inseguridad. Una parte de la mejora de los números, dicen los encuestadores, tiene que ver con que ya no se están encuestando las zonas más peligrosas. Entonces, si no le preguntas a los que están peor, pues de alguna manera sacaste ahora sí el corazón de la pechuga. Pues sí, pero a ver, en ese sentido, el tema pudo haber sido, puede ser electoralmente la clave. No sé si en la elección anterior del López Obrador con Mid y Anaya también haya funcionado, pero parecería ser que de sexenio a sexenio hemos venido, digamos, incrementando lo que sería esta pérdida de control y estamos llegando a una situación límite más allá del tema electoral. Y aquí la pregunta es, ¿eso te pone en riesgo en términos de estabilidad? O en una de esas es parte ya del sistema mexicano para poder seguir operando en algo que pues, para los norteamericanos está bien, es criticable, etcétera, pero pues ahí siguen, ¿eh? No hay ninguna presión adicional con respecto a esto mientras haya un acuerdo migratorio tácito como tal, ¿no? En la campaña de 2018 los temas eran dos, seguridad y corrupción. Y ahorita los temas son dos, seguridad y corrupción. Es decir, no mejoramos en ninguno de los dos, empeoramos en ambos casos, es toda la evidencia que tenemos. Y esto pues debe ser complicado para un gobierno que ofreció resolver esas cosas. Sobre todo porque ninguna otra cosa resolvió adicional a estas dos. Entonces, yo creo que sí está en una circunstancia complicada para el presidente, pero para su candidata sobre todo, porque la candidata depende esencialmente de la percepción que tengan los mexicanos del presidente. Y si estos fenómenos de inseguridad y corrupción empiezan a deteriorar la imagen de López Obrador, Claudia Sheinbaum ya no tiene nada. Por eso no podía firmar como una persona autónoma, porque pues tiene que seguir lo que le dicen. A ver, es la candidata del oficialismo, más allá de sus características personales, no se puede salir de ese guión. Y yo insisto, coincido con Macario, es inseguridad, corrupción, pero también es salud. Ahora también es salud. Bueno, ahí están los puntos. Vamos a ver finalmente cómo, avanzan las campañas. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. En enero la actividad industrial creció de un mes a otro 0.4% respecto a diciembre de 2023. El INEGI informó que fue gracias al impulso del sector de la construcción, que subió 2.2% de un mes a otro, seguida de la industria manufacturera, que aumenta 0.2%. En ese lapso, la minería y la generación y transmisión de servicios básicos como agua, luz y gas tuvieron resultados negativos. Y ahora hay que añadirle la nota del día de hoy también a este tema económico de el dato en los Estados Unidos, un dato de inflación, uno de tantos que tienen, que te viene diciendo que las tasas de interés no van a bajar en la Unión Americana, por lo menos dicen, ya veremos si en junio, o sea, dan por descontado que esto pueda pasar antes, y esto puede incidir también en el nivel de crecimiento de la economía norteamericana, Luis Miguel, y también en la propia economía mexicana. Aparece otro dato para completar el rompecabezas o para terminar de generar un tablero de control muy raro, empleo manufacturero. Cumple 7 meses a la baja. Son bajas pequeñas pero constantes. Los propios grupos financieros, en particular BBVA, ya ajustan el pronóstico para el 2024 a la baja. ¿Qué es lo que podemos adivinar de cómo va moviéndose 2024? Todavía el primer semestre va a traer algo de dinamismo relacionado con gasto electoral, eso. Pero mucho. Pero vamos a ver después de la elección una película, digamos, mucho más dura de la economía. Empleo manufacturero y actividad manufacturera, industrial,
normalmente es el dato en donde está más la formalidad y las exportaciones o la vinculación con Estados Unidos. El que no traiga mucho dinamismo es un aviso, insisto, porque es la parte más moderna de la economía, la parte más productiva, más integrada a mercados globales. Si traemos bajos niveles ahí o una dinámica que tiende a cero, nos da una idea de lo que está pasando en otros lados. Yo insistiría, lo comentábamos la semana pasada, también el famoso superpeso le está pegando a exportadores más pequeños y algo de eso se refleja en estas cifras. Sí, ya tenemos un buen rato que manufacturas ha estado desacelerándose, ya también un tiempo con datos ya literalmente negativos en exportaciones de manufacturas que por lo tanto también se reflejan en importaciones de bienes intermedios. Pero como tenemos un peso muy fuerte, las importaciones de bienes de consumo y de bienes de capital se han mantenido. Entonces no alcanza uno a veces a ver bien el comportamiento, pero sí, la desaceleración es muy clara. Manufactura subió en enero porque la producción de autos de diciembre fue muy mala y entonces en enero parece que mejoró tantito y con eso pues da el número. Pero por eso el empleo no mejora. Es decir, a pesar de que crece la actividad económica en enero, cae el empleo en enero. ¿Por qué? Pues porque son los autos, ¿no? Y este fenómeno de los autos es nada más en enero y vuelve a caer más adelante. Entonces, no se confíen, va a seguir cayendo. Sigue construcción dando datos que ya no voy a discutir más aquí para que no se enojen conmigo, pero son datos ficticios los que vienen del sector público. Entonces, no hay que confiar demasiado en eso. En edificación, que es la construcción realmente de edificios, y eso que la otra semana decía Luis Miguel, sí se nota que hay más actividad. Ciertamente, ya estamos al mismo nivel de 2018, es decir, ya salimos del bache de la construcción de edificios. Pero lo que da estos resultados grandotototes no son los edificios, son lo que llaman obras de ingeniería civil, que son esencialmente los datos del Tren Maya. Entonces, quitamos eso. La caída de la industria es mucho más clara y ocurre prácticamente desde marzo de 2023 en adelante, empieza a frenarse paulatinamente. Así va a ser el resto de este semestre, como dice Luis Miguel, y después de eso, pues puede que sea peor, porque terminando las elecciones, pues ya el gobierno no sé si vaya a hacer algo, más allá de manifestaciones y dramas y demás, no creo que haya mayor gasto. Y del lado de Estados Unidos, pues vamos a esperar a ver qué ocurre. Ellos tienen elecciones en noviembre. Yo me imagino que el señor Biden querrá que haya actividad económica, pero allá las cosas no funcionan de esa manera. Mencionabas tú el tema de tasas de interés. Habría que llamar la atención. Tanto la economía de Estados Unidos como la economía de México ha podido funcionar con tasas altas, en contra de lo que la teoría económica diría. Hubo un evento de Banco Base esta semana y decía el dueño, director general, decía, más que las tasas altas, lo que está frenando las solicitudes de crédito son la inseguridad, el abasto energético, el mercado laboral y otras cosas. Yo diría, cuando estamos haciendo un balance ya un poco más de 2 años con tasas de interés muy altas, creo que el impacto en las decisiones de los negocios ha sido menor que en otros momentos de tasas altas. En Estados Unidos por unas razones y en México por otras. Pero las tasas altas sí tienen un par de problemillas. Uno es para el gobierno, la deuda, que tiene un montón de deuda. La pasaron de dólares a pesos para no arriesgar el tipo de cambio, porque ya ves que eso es una fijación que traen. Y entonces ahora le está saliendo muy cara y ellos quisieran que baje la tasa. Y también los exportadores querrían que baje la tasa de interés para que el peso se acomode un poquito, porque ya está ahora a 16.60. Entonces, pues así no puedes vender en Estados Unidos, no salen los datos, ¿no? Ahora, en términos de lo que sería, digamos, la función del Banco de México para la próxima semana, alguien dice esto, ya está cantado que empezamos a bajar la tasa de interés. Yo no sé si el dato de hoy de inflación en Estados Unidos le puede decir, o sea, no sé el rango en el que se encuentran, es decir, si le bajamos un cuartito no pasa nada. Si el dólar se va a 17 o 17.50, el lujo, entonces podría moverse. Lo que otros argumentan, pero Luis Miguel,
es que en el momento en que esto suceda, hay quien le va a entrar el pánico de decir, no tienen posibilidad de controlarlo y pues es hora de entrarle a la inversión en dólares. Yo creo que el pronóstico más seguro es Estados Unidos deja quietas sus tasas y México baja un cuartito de punto. Ajá. Los dos son decisiones de la próxima semana. El miércoles la Reserva Federal, el jueves Banco de México. Cualquier cosa que no sea eso va a ser sorprendente. Ajá. Estados Unidos va a mantener las tasas, ya lo comunica muy bien Powell, y la verdad es que los mercados se ponen nerviosos en parte porque no leen. No saben leer, son analfabetas. Para ver tanto dinero en juego, sorprendería la cantidad de analfabetismo que hay ahí. O sea, Powell lo dice con todas las letras, en todos los tonos. No hay movimiento de tasas la próxima semana. Y yo diría, en el caso del Banco de México, que no comunica tan bien, sí tenemos el dato de hay un consenso en la Junta de Gobierno para empezar a bajar tasas. Creo que un cuartito de punto no es un pellizquito, sigue siendo una tasa real positiva altísima. Para ponerlo, cuando digo altísima, es superior a 11% frente a inflación de 4.4%. Tienes 7. margen. Tienes margen en el tipo de cambio. Es cierto que les preocupa mucho, pero la verdad es que a estas alturas del año nadie preveía que el peso iba a estar en 16.70. No. Y por tanto vale la pena hasta para quitarle un poquito de aire del balón. Sin duda alguna. Sí, vamos a ver qué es lo que decide el banco. No sé si está mal la hoja de INEGI, pero curiosamente van a publicar la inflación el viernes, no el jueves. Y el jueves es la decisión del banco. El banco seguramente tiene la información, pero me llama la atención porque siempre se ha publicado el mismo día que se toma la decisión. A lo mejor está mal la página y por eso el dato, pero habrá que estar atentos a eso. También la próxima semana vamos a conocer ya la actividad económica del mes de enero, no nada más de la industria, sino de los servicios. Y ahí vamos a ver qué tanto esto de la campaña electoral realmente está teniendo un impacto en la economía. Yo hasta ahorita no veo que tenga mucho. El consumo en enero no fue muy bueno, los datos que tenemos, pero pues confirmar esto la próxima semana, ¿no? Bueno, lo que queda claro es que en época electoral la cantidad de dinero circulante, y ahí están los datos de Banco de México, aumenta. Pero es en efectivo, ¿no? Pero es en efectivo. Es que ¿Sabes? creo... Pues así, si no, ¿cómo le van a hacer? Creo que hemos dedicado demasiado tiempo a hablar de tasas de interés del Banco de México y poco de las decisiones en lo que tiene que ver con base monetaria o O masa sea, monetaria. cantidad de dinero circulante. Creo que ahí hay focos. Nosotros en El Economista publicamos la semana pasada, ha crecido 14% respecto a hace un año. El efectivo, billetes y monedas, pero eso no pinta. Es decir, billetes y monedas es una parte muy chiquita. ¿Pinta para la elección? Dinero Que sí, líquido. sí pinta. No, bueno, o sea, el mayor lavador de dinero en México es el sistema político, ¿no? Ellos, pues para poder brincarse los límites que les pone la ley de gasto, pues lo pasan todo en efectivo. Entonces sí ha crecido mucho el efectivo, es cierto, pero el dinero líquido es mucho más grande que el efectivo. Y ese sí responde a la tasa de interés. Entonces yo no me preocuparía demasiado por ello. Digo, hay una preocupación lógica que es, necesitaríamos estar vigilando ese gasto, necesitaríamos estar evitando pues que hubiera este lavado de dinero, pero eso no lo vamos a resolver ahorita, ¿no? Ni eso, ni muchas cosas. Ni nada de lo demás, ciertamente. Ahora, finalmente, en lo que nos queda aquí de tiempo, después del 2 de junio se prevé, yo sé que no podemos saber qué demonios va a pasar, quién va a ganar ni nada, pero podría producirse, digamos, sí ya una situación, digamos, de definición de qué va a pasar con el país en función de un resultado electoral, y eso sí cambiaría todas las bases. Yo creo que el segundo semestre va a ser muy complicado. Yo creo que junio, julio, agosto, septiembre van a ser meses muy complicados, entre otras cosas, porque no importa cuál sea el resultado, vamos a tener mucha tensión política. Luego vienen las elecciones de Estados Unidos, que también van a dar otra vuelta de tuerca. Y yo diría, un factor que no hay que perder de vista son los cambios en las administraciones estatales. Para mucha gente que vive de la proveeduría a los gobiernos estatales, a los grandes ayuntamientos, van a ser meses horribles de a ver si
¿nos pagan o no? Vámonos a una pausa y de regreso hablamos a Ayotzinapa, la bomba de tiempo que tiene el gobierno en su mano. Esto es Dinero y Poder. Y bueno, luego del portazo en Palacio Nacional a inicios de la semana pasada por parte de padres y alumnos de Ayotzinapa, 35 horas después el normalista Yanqui Cotán, así se llamaba, de 23 años, fue asesinado en Chilpancingo y otros normalistas que lo acompañan fueron golpeados por policías estatales de Guerrero. El caso se complicó todavía más por la contradicción entre las autoridades en las versiones. Los padres y la Presidencia de la República refutaron afirmaciones que justificaban el asesinato del normalista y para colmo el agente estatal que disparó contra pues se dio a la fuga con el apoyo, dicen, de autoridades estatales. Anoche se informó que fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República. A ver, Macario, estamos ante otra vez un evento que se convirtió para Peña Nieto en el principio del fin, más allá de otros escándalos que le puedan manejar, de un tema local, un tema estatal, terminó con el mal manejo político trasladándose a Peña Nieto y fue uno de los elementos que pues lo tiran, digamos, directamente de la contienda y que le hacen pues perder lo que tenía de popularidad. En este momento lo que sucedió es que bueno, pues trataron de rearmar la investigación. Esta investigación tiene un tope que fue básicamente la demanda de otros grupos de que los militares fueran apresados o fueran considerados como presuntos culpables, y ahí el presidente de la República pues se quedó en medio. Alejandro Encinas tuvo una visión diferente, por supuesto en presidencia se tuvo otra, y a partir de ello pues el grupo de Vidulfo Rosales, de los abogados que asesoran, terminaron entendiendo que ya en este momento simplemente no había posibilidad de continuidad dentro de la investigación e incluso del acercamiento entre ellos y el propio gobierno de López Obrador. Sí, yo creo que no conviene perder el contexto. Las normales rurales en México son centros de adoctrinamiento para la guerrilla rural, es su objetivo. No son lugares para preparar maestros, son lugares para preparar la subversión en México. Estos debían haber sido cerrados hace muchísimo tiempo, nadie ha tenido el valor de hacerlo. Y cuando ocurre esta tragedia, porque es una tragedia, el asesinato de los 43 jóvenes por parte de grupos del crimen organizado, ayudados por policías municipales y muy probablemente con omisión de parte del ejército, pues ellos lo convierten en un tema que les permite estar activando continuamente a su movimiento, porque pues así funciona la guerra popular prolongada. López Obrador en ese momento dice, pues lo aprovecho para la candidatura a la presidencia, se le olvida que ese lugar lo gobernaban personas que él había puesto ahí cuando era presidente del PRD, y dice, bueno, pues no importa, nos vamos. Entonces cuando gana la presidencia, pues dice que va a resolver el caso Ayotzinapa de manera distinta. A final de cuentas, lo que hay al día de hoy es exactamente lo mismo que se tenía anteriormente, es la misma verdad histórica. Los señores de Ayotzinapa no les gusta porque ellos quieren involucrar al ejército. López Obrador ya no tiene posibilidad de enfrentar al ejército porque depende de las Fuerzas Armadas por completo, y entonces se quedó en medio. No tiene ya manera de tener un fusible porque el que tenía, que era Alejandro Encinas, ya se lo ejecutó. Y entonces, pues, los señores de Ayotzinapa ya van completitos contra el presidente, le avientan la camioneta al Palacio Nacional, él quiere, pues, manejarlo suave y miren, nosotros vamos a hacer una cooperacha para arreglar la puerta, y matan al joven, ahora los policías municipales, en una zona de Los Ardillos, de los que hablábamos hace ratito. No tiene salida esto, no hay manera de resolverlo, porque los objetivos de los distintos grupos van mucho más allá de la justicia. Unos quieren la revolución social, otros quieren el uso político, y esto es lo que ya chocó. Y creo que sí se le puede complicar mucho al presidente en los próximos meses, porque estos grupos
insisto, son de guerra popular prolongada. Ellos no se detienen la semana siguiente. Luis Miguel, el tema en medio del contexto electoral parecería pues, también otra vez tener la capacidad de prenderle fuego a algo que suponían tenían controlado. Hay dos contextos que vale la pena poner en perspectiva. Uno es el electoral. ¿Cuánto puede afectar el proceso electoral, en particular con algunos grupos que acompañaron a Morena en el 2018, a López Obrador, pidiendo justicia para Ayotzinapa y que ahora lo tienen más complicado? El otro contexto que me parece relevante es la crisis, el desgobierno, la descomposición del Estado de Guerrero. Es decir, Ayotzinapa parece que es un tema que repite la película del sexenio pasado, pero la situación política y de seguridad en Guerrero es mucho más grave ahora. Yo diría, el otro tema que es muy preocupante es cómo esto puede prender una chispa en un estado al que ya le falta muy poco para pasar a literalmente otro escalón hacia abajo. No es casual que haya habido esta semana la discusión sobre desaparición de poderes en Guerrero. No sé si la solución sea la desaparición de poderes. Yo creo que es al revés, que aparezcan los poderes. O sea, ya desaparecidos ya están. Es que el problema radica fundamentalmente en el hecho de ya no, digamos, la estrategia de cómo combatir a estos grupos, sino el hecho de que la autoridad, ya sea la fiscalía, porque se avientan a la pelotita unos a otros, la propia fiscalía, el propio gobierno del Estado, pues sean los que pongan, digamos, o propongan una especie de mecanismo, de estrategia para hacerla, más allá del tema nacional. Pero si tú no tienes internamente un gobierno que tenga el mínimo de control político de la zona, pues me parece que lo único que puede hacer es que mandar otra vez al ejército y generar finalmente mayor violencia. Esa es tu única salida. A ver, menos en tiempo electoral, que nadie te lo va a hacer, ¿no? Muy breve. Parece que hay una especie de plan B del Dark Side y vamos haciendo que un grupo de los narcos gane todo para que desplace la a todos violencia que tiene que ver con la competencia entre grupos criminales se acabe. Bueno, ese era un poco el plan de la iglesia en Guerrero, ¿se acuerdan? Esa era la idea, vamos a repartir. Y aquí el origen del problema, que no se nos olvide también, pues es Félix Salgado Macedonio. Él fue presidente municipal de Acapulco y él abrió el espacio para que entraran nuevos cárteles y ahí se empieza a generar gran violencia, en particular después de que toda esa zona que controlaba el cártel de Beltrán Leiva se viene abajo a la muerte de este señor. Entonces, Félix Salgado Macedonio es el poder político de Guerrero hoy, ¿no? Su hija es la que se supone que gobierna, pero él es el que tiene el control político. Tú decías, pues necesitas que haya alguien que tenga manejo político, pues el que está es él. Pero al mismo tiempo él parece estar en una relación pues muy complicada con el crimen organizado, para decirlo de alguna manera. Morena vuelve a poner como candidata en Acapulco a la alcalde actual, que pues es una tragedia. Entonces, no tienes operadores políticos en Guerrero en este momento. Tienes un conflicto, no tienes salida. Si mandas al ejército, pierdes. Si no lo mandas, pierdes. Ese es el problema en el que está el presidente. Y ahora, en términos electorales, que ha sido parte también de la discusión, ¿cómo le haces para organizar elecciones en un estado como en Guerrero? Donde creo que ahí va a ser pues, un problema serio para el propio INE en términos de instalación de las casillas y en términos de la seguridad de los trabajadores que de alguna manera tienen la obligación de estar ahí, ¿no? La parte logística operativa es el menor de los problemas comparado con impedir que el crimen organizado decida quién va a gobernar. En Guerrero ya no te preocupes, ellos van a decidir, sí, eso ya está claro. El tema logístico sí es un problema, porque Michoacán, que está juntito, y la mitad del estado tiene exactamente el mismo problema. El INE no ha logrado que el gobernador organice la reunión preparatoria para la seguridad. Entonces, pues así está bien difícil, man. Ese creo que es uno de los problemas que hay que de alguna manera ir
pues, delineando, porque creo que esta combinación de administrar al crimen organizado y por otro lado que este ha crecido en un poder significativo, pues sí te complica enormemente un proceso electoral. Perdón, y también complica la reconstrucción de Acapulco, se nos olvidaba. Eso es importante. O sea, ahora sí es problema sobre problema, es como esos pasteles de boda, pero en vez de tener a los novios, tenemos a dos pistoleros. Nada más para que no se nos queden solamente con Guerrero y Michoacán, Chiapas y Zacatecas están exactamente igual, o sea que no está fácil esto. Luis Miguel González Macario, que tiene muchas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha todos los jueves aquí, 10 de la noche en el 11 Dinero y Poder. Muchísimas gracias y muy buenas noches.